Este es un tutorial que tenía ya muchísimas ganas de hacer, porque si bien es cierto que ya he hecho uno en el pasado, era... ¿cómo decirlo? ¿Queréis tutoriales de látex? Comédico. Y además tenía bastantes errores, que luego me han ido informando, corrigiendo, me han ido diciendo. Este será más serio y directo. No voy a eliminar los antiguos vídeos, pero los voy a dejar en oculto. ¿Por qué? Porque a pesar de que son un poco informales y brutotes, tienen información bastante interesante, ya que estaba comentando lo que hacía en el momento que lo hacía. Aquí estoy comentando después con un micrófono. Bien, lo primero de todo, si os fijáis, hay partes de la arma que están lijadas y partes que no. Esto es un error. Cuando aplicamos látex, toda el arma tiene que estar lijada. Esto es por un proceso importante que se llama sellar poro, que ayuda a que el látex se quede mucho más puesto, más sólido y más firme. Así que lo primero, antes de siquiera considerar poner látex o nada, es lijar toda el arma y luego sellar los poros. Aquí tenéis un detalle comparativo de cómo es una parte que ha sido lijada versus una parte que no ha sido lijada. Lijada, no lijada. Luego veréis que cuando sellemos poro esta textura cambia. Vale, para sellar poro hay que aplicar un calor moderado a la espuma, es decir, alguna clase de secador muy caliente, pistola de calor. No hagáis como yo, que soy un gilipollas y utilizo literalmente un lanzallamas improvisado. O sea, por favor, no repitáis este proceso. Yo lo hago porque soy terp y porque tengo bastante control. Si os fijáis, lo estoy haciendo en ráfagas muy cortas y yendo con mucho cuidado. Pero aún así no es el método indicado. Es porque yo soy un puto intento de goblin y humano. No lo hagáis, de verdad. O sea, yo tengo experiencia con porquería de fuego, soy un idiota profesional. No intentéis hacerlo así. Usad un secador, una pistola de calor, cualquier cosa que dé un poco de calor, no una puta llamarada hecha con axe y un mechero. Hecha esta advertencia, hablemos de qué es el proceso de sellar poro. Sellar poro es que la espuma es porosa de por sí y eso para el látex no va demasiado bien. Entonces, en lugar de aplicar un primer y un no sé qué y demás barbaridades que he oído por ahí, lo que hacemos simplemente es calentar un poquito la espuma para poder ponerle el látex más fácilmente, que todo sea más uniforme y bonito. Sabréis que la espuma está lista porque adopta otro aspecto, adopta como un aspecto diferente. Obviamente, si veis que la espuma se empieza a quemar y se encoge, parad, o sea, haced stop. También otro detalle es que cuando la espuma esté caliente, no la toquéis con los dedos porque quedarán vuestras huellas, porque al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es calentar la espuma y enfriarla para que se cree como una especie de capa dura encima sin poros. Sabed que eso es lo que estamos haciendo al fin y al cabo, así que no la toquéis, dejad que se enfríe un poco. Ahora que ya tenemos el arma lista, podemos empezar a plantearnos aplicar látex. Lo primero que yo aconsejaría es tener alguna clase de soporte, porque la mejor forma de aplicar látex, teniendo en cuenta que debe secarse sin que lo toques y con cuidado, es tener algo donde lo puedas colgar, como se puede ver aquí el apaño que tengo yo hecho con el palo. Ahí colgaré una cuerda y el resto. Luego, hay muchas formas de aplicar látex. La forma más eficiente y rápido es usar un aerógrafo, que es una especie como de pistola de aire con líquido, y irle dando. Pero obviamente muchos no tenemos el espacio para hacer eso, porque eso deja todo pringado de látex y es una mierda. Entonces lo que usaremos serán pinceles y bueno, y simple y poco más. Hay dos cosas sumamente importantes cuando hablamos de aplicar látex. La primera es la primera capa y la segunda es saber cuándo el látex está seco. Otra cosa importante es aseguraros que tenéis el buen tipo de látex. Yo, como podéis ver por la mueca de asco que acabo de hacer, es el tipo de látex correcto. Huele a amoníaco,
pero aún así haré un test para ver que está en la condición correcta. Si queréis una explicación detallada de esto, os aconsejo mirar mi tutorial de cómo reconocer látex bueno de látex malo para LARP. Vale, entonces este es un paso opcional, pero realmente no. Es tan importante que no es opcional. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar el látex con una pintura, pero más en concreto vamos a mezclarlo con pintura negra. Vamos a aplicar muy poquito porque el látex se mancha con facilidad, es decir, el látex es blanco, pero a la que le ponemos un poquillo de pintura ya enseguida coge color. ¿Por qué hacemos esto? Primero de todo necesitamos saber cuándo el látex se ha secado de verdad, porque esto va por capas. Vamos a ir aplicando una capa, luego otra, y para aplicar una capa tiene que estar la anterior seca, porque el látex cuando se seca es transparente. Claro, entonces algo que es transparente no podemos saber hasta qué punto se ha secado. Con color negro vemos muy rápido cuando está seco de verdad, porque pasa de estar de color gris, que es la mezcla de látex y pintura, a color negro de verdad. El segundo motivo es que cuando pintamos, cuando queremos poner colores a un arma, no podemos poner la pintura encima o debajo del látex. Tenemos siempre que mezclarla con el látex. O sea, si ponemos la pintura encima o debajo del látex y no mezclada, lo que estamos haciendo es fragilizar. La pintura se acabará escamando y volviendo frágil. Y al final acabará saltando o el látex se volverá frágil. Por eso lo mezclamos con la pintura. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aplicamos capas de látex de color encima de capas transparentes, cuesta mucho más tapar el color de debajo, que es transparente, que es el propio color del arma y de la espuma, o es un beige así extraño. En cambio, el color negro es una muy buena base para ir aplicando otro color encima. Es muy neutro, muy fuerte y hace que no se vea el arma. También color negro ayuda mucho a ver los posibles fallos que hemos tenido en el látex. Nos ayuda, por ejemplo, sobre todo si la espuma es blanca, a ver dónde no hemos aplicado bien, por ejemplo. Por todos esos motivos, la primera capa la haremos de negro. Luego las otras capas sería conveniente al menos hacer unas 5 capas de negro, pero ya entraremos en eso más tarde. Por último, deciros que es normal que la mezcla no quede del color que le habéis puesto. Quedará siempre un poco más blanca, porque al fin y al cabo lo estáis mezclando con una cosa blanca. Pero no os preocupéis porque luego al secarse cogerá el color correcto. Y bueno, y preferible hacerlo en un contenedor de plástico, mezclar bien, que todo esté bien uniforme, no sé, poco más. La primera capa es la más importante, es la que tenemos que aplicar con más mimo y tiento, pero en sí aplicar látex no es un proceso secreto, místico, olvidado, que no puede accederlo nadie, es simplemente como aplicar pintura. Es casi como aplicar pintura, es simplemente coger una brocha y pim, 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 ir dando una capa finita, pero no demasiado, una cosa media, ni demasiado fino ni demasiado grueso, ir cubriendo. Espuma blanca con látex tintado de negro va muy bien porque vemos rápidamente donde no hemos cubierto. Y eso y poco más. Aquí veréis que yo también cubro la guardia porque yo prefiero que todo sea un bloque uniforme y no me gusta hacer separado. Y nada, simplemente muy importante cuando aplicamos, eso sí, especialmente la primera capa, asegurarnos de que no quedan huecos, o sea, asegurarnos de que todo esté bien cubierto, bien tapado. Otra cosa importante, tanto cuando lo aplicáis como cuando lo estáis dejando secar, no metáis la zarpa al látex, obviamente, no metáis y los dedos. Ir con tiento y con inteligencia. Y eso. Es básicamente un proceso de pintado en el cual hay que ir con sumo cuidado, no tiene mucho más misterio. Sabréis que una capa de látex está seca porque cambia de color. Veréis que ahora tiene como un color, a pesar de la mierda de luz, se puede distinguir más o menos que tiene un color grisáceo. Mientras que en teoría este látex es más negro que vamos, que mi futuro. Pero la cosa es,
Cuando cambie de color se pondrá negro. Se puede acelerar el secado del látex con un secador, pero no lo aconsejo porque a partir de 50 grados, según me han dicho, el látex empieza como a degradar. A partir de 50 grados el látex empieza a jorobar. Se crean burbujas, como podéis haber visto cuando hago la prueba del mechero, etc. Así que lo vamos a dejar secar naturalmente, lo cual me parece una putada, pero bueno, son 20 minutitos de espera ahí, sentadito, que sea haciendo lo que sea. Y que entre cada capa son 20 minutos. La primera capa algunos aconsejan dejarla unas 24 horas, lo cual me parece una animalada. Yo personalmente haré 20, 20, 20 y ya está. Y se acabó. Y muy, muy, muy importante, no hagáis nunca esto. O sea, siempre cuando acabéis de usar el látex, coged y secad el pincel, porque si no se os va a joder el pincel forever. Y eso es lo que voy a proceder a hacer ahora corriendo. Aquí podéis ver mejor el proceso de limpiado. Estoy haciendo una mano que cuesta más, pero es eso. Simplemente le pasamos un agua para impedir que el látex que hay dentro, o sea, el látex a medida que se va secando se hace una goma. No nos interesa que nuestro pincel esté lleno de goma, obviamente. Si no, ¿cómo coño vamos a seguir aplicando látex? Y nada, y lo limpiamos hasta que ya no saque caldo. Vamos a dejarlo con un poco de caldo, pero no es aconsejable. Y luego pues nada, pues en remojo. A ver, una vez hayáis limpiado el pincel, tenéis que dejarlo 20 minutos ahí quieto. Ya os digo, podéis usar un secador, pero es una aceleración artificial y no muy buena. En mi último vídeo usaba el secador y me dijeron, ¿dónde vas? Y esto, yo personalmente lo que voy a hacer aquí es que lo voy a dejar en remojo, en este vasito. Te echamos de menos, Clan Wars. Al menos yo te echo de menos. Y nada. Y eso, voy a dejarlo aquí mientras se seca la capa de látex. Bueno, como podéis ver el látex ya se ha secado y como tenía una iluminación de mierda ha sido bastante un desastre, creo. No lo sé. Pero bueno, pero aquí podemos apreciar lo que decía de que cuando el látex se seca adopta un color diferente. Aquí podéis ver que no está seco aún, se ven como los goterones y todo. A ver, veamos si me he dejado algún hueco antes, porque como no podía ver, no sé si hay algún hueco, ¿no? Parece ser. Sí, ahí hay uno. Ahí podéis ver exactamente a qué me refiero con hueco, ahí hay un hueco de esos. Bueno, y aquí lo tenéis. Esta es mi primera capa. La primera capa siempre tiene un aspecto de mierda, eso es cierto. Si quiero saber si está seco, le hago una ligera presión y si el dedo está limpio y no dejo ninguna huella dactilar en el látex, es que está bien. Me juego lo que sea que si lo hiciera aquí, ¿veis? Aquí ya la cagaría. Porque aquí ya está más fresco. Bueno, aquí se puede ver un poco mejor el látex seco. ¿Veis? Que toma esta forma negruzca, esta goma negruzca, que es altamente resistente. He tratado de secar el pincel lo mejor posible con la técnica de Bob Ross, pero bueno, pero no sé qué tal ha salido. Déjame esta puerta abierta porque así veo mejor qué estoy haciendo con la mezcla. Si os soy completamente honestos, es absolutamente innecesario que os muestre cómo aplico la segunda capa. Pero lo voy a hacer igualmente para comentaros un par de temas y así aprovechar el tiempo. Primero de todo, obviamente, cuando volváis a aplicar látex, secad bien el pincel. Que no he dicho lo de Bob Ross gratuitamente, he secado bien el pincel. Segundo detalle importante, vamos a hablar de cantidad de capas y tal. Es un tema complejo. Las capas de látex, la cosa es que el látex se aplica en capas y no de golpe, porque así es más fácil que se seque y haga una unión resistente. Nunca hagáis la bazofia de coger el arma y hacer ¡blah! Y sumergirla en látex. Eso es bazofia pura. Yo lo haré con el pomo y veréis que quedará fatal. Dicho esto, aparte tardará mucho más en secar, etc. La idea es que cada capa se amontona encima de la anterior y hace al final una goma elástica, sólida y resistente.
Pero a temas pragmáticos, ¿en qué nos afecta eso? ¿Cuántas capas? Ahí va el tema. Yo normalmente hago 5 capas de color negro y 2 o 3 de color. Digo 2 o 3 porque más de una vez digo, uy, aquí me falta color. Pero esto de las capas es un poco variable porque depende del grosor, a lo mejor se necesitan menos o más. Yo el truco al que he llegado es que voy aplicando capas negras hasta que el arma queda absolutamente negra, pero negra, negra, como el carbón. Pero claro, luego hay gente que a lo mejor no aplica 5, hay gente que a lo mejor aplica 7 y luego 2 de color. Yo diría que mientras no apliquéis solo 3 o más, yo digo que mientras no vayáis por debajo de 4 o 5 ni por encima de 15 tendríais que estar bien. Ahora, eso ya es que es muy variable, es muy variable. Yo personalmente la receta de 5 y 2 y 3 me funciona bien, pero eso ya. Por último, para rematar, un último consejo o astucia. Si en algún momento cuando estáis aplicando ahí el látex, notáis que el pincel no fluye, como que se parece quedar atascado, mosquearos, decid, aquí pasa algo, estáis probablemente arrancando la capa de debajo del látex, o sea, parad inmediatamente, untad más látex, haced algo. Por último, decir que si constantemente el látex se os seca muy rápido, se os engancha el pincel y no funciona, es que vuestro látex está podrido. Está podrido o no es de buena calidad. No perdáis el tiempo con él. Podéis perder el tiempo, podéis gastar más tiempo, aplicar más cantidad, pero personalmente no os lo aconsejo, no es una cosa que yo haría. A ver, no tendría que decir esto, pero lo diré igual. Si veis que tenéis poco líquido o que está demasiado sólido vuestro látex, añadidle un poco más de látex del tarro y ya está, y volved a mezclar y se acabó, y aquí no hay tragedia, ¿eh? Otra cosa que deberíais tener mucho cuidado cuando remezcláis látex son estas pielecillas que os pueden arruinar el día. O sea, en general, grumos y todo lo que no sea líquido, evitadlo. Bueno, y este es el aspecto que tiene el arma después de 5 capas de látex negro. Como podéis ver, el látex ha formado una goma uniforme, negra, sólida. Ahora procederemos a aplicarle color. Vamos a hablar ahora de un proceso interesante al cual me gusta llamarle doble pintado. Yo no sé vosotros, pero yo mis armas las quiero un poco diversas, bonitas y coloridas. Así que voy a pintar del filo de color plata y la guarda de color bronce. Entonces, yo tengo aquí dos opciones. Yo podría aplicar 2 capas de plata y luego 2 capas de bronce, pero encuentro que eso es perder el tiempo, porque en lugar de pasar con este método que voy a usar 40 minutos, voy a tener que pasar el doble. Entonces lo que yo voy a hacer es, en un contenedor voy a mezclar el plata, bueno, en concreto el estaño. Utilizo una mezcla metálica de Bellas Artes, color estaño, queda muy bonito para hacer color acero. Voy a mezclar aquí en este contenedor. En un contenedor voy a mezclar el estaño con el látex para hacer el filo. Y en otro contenedor más pequeño voy a mezclar el bronce. Y con 2 pinceles diferentes voy a ir aplicando. Se puede aplicar un látex encima del otro en el momento, no hay problema que se mezclen los látex mientras no se mezclen los contenedores. Pero yo prefiero mantenerlo todo bien separadito, bien bonito y nada. Y eso, pero lo más importante sobre todo es que no hayan como puntos abiertos en vuestro color. O sea que si tenéis que meter pincelada de bronce encima de una de plata o al revés, no os dé miedo. Entonces, lo que haremos es simplemente aplicar la capa al mismo tiempo. Es decir, aplicaremos la capa de plata y tal cual aplicaremos la capa de bronce con el pincel pequeño. Y la diferencia es mínima, así que se secarán al mismo tiempo y formarán una misma capa. Para armas más grandes esto es un poco más complicado, pero normalmente tampoco es un menester imposible. Y esto, en lugar de tener que hacer 4 capas, o de tener que ir cambiando, limpiando pinceles, hace que podamos hacer esta diferencia de color con solo 2 capas adicionales y 40 minutos en lugar de 80. En cuanto al proceso en sí de aplicar látex con pintura, pues
es lo mismo que aplicar el látex negro. Yo personalmente os diría que si queréis buenos consejos de cómo aplicar látex con pintura, cosplayers suelen dar bastantes buenos consejos, pero sobre todo teniendo en cuenta que es bastante parecido a la pintura, que de hecho es virtualmente idéntico a aplicar pintura, y para tener un consejo más a mano y más rápido y disponible habléis con pintores. El típico pintor de pared, el típico que hace cosas en las obras, hablad con él y os puede dar muy buenos consejos, supongo, hasta cierto límite, porque obviamente no son lo mismo, aunque sean virtualmente bastante idénticos. Luego, bueno, obviamente la comunidad inglesa tiene bastantes buenos tutoriales sobre esto, pero obviamente si estáis aquí intuyo que la comunidad inglesa no es lo vuestro. Entonces, pues eso. Yo lo que os puedo decir así desde mi poco conocimiento es que aplicad capas finas, evitad cargar mucho vuestras pinceladas, no carguéis mucho vuestro pincel. Haced una película homogénea, o sea, más o menos todo como del mismo fino. Ni demasiado grueso ni demasiado fino. Tened cuidado con los huecos. Y poco más se me ocurre que decir. Bueno, y así se ve tras la primera capa de color. Siguen habiendo algunas imperfecciones. Se sigue viendo aquí trazas de negro y trazas de pincel. Así que tocará hacer más capas, obviamente. Bueno, y como ya el proceso de pintar con látex está acabado, voy a rematar con algunos briconsejos sobre limpiar, porque obviamente después de todo esto tendremos que limpiar. Lo primero, muy importante, siempre que tengáis opción de usar un envoltorio desechable, un contenedor desechable, usadlo, porque entonces lo único que tendréis que hacer es no os tendréis que preocupar de limpieza ni nada, simplemente cogeréis y hacéis ¡pua! Y lo tiraréis a la basura y se acabó. Pero supongamos que no es el caso, supongamos que es un contenedor que tenéis que limpiar luego. Vale, aquí empiezan los problemas. Cosa obvia y evidente, pero prefiero decirlo obvio y evidente. No tiréis el látex por el desagüe. Teoría no tendría por qué solidificarse, porque mientras el látex esté en suspensión en un líquido, no se va a hacer un bloque de goma. Pero, ¿cuál es el problema? Se van a crear como bolsas de goma que van a acabar encallando vuestro desagüe. O sea, no. Lo que tenéis que hacer es, tenéis dos opciones. Una de dos, o dejarlo secar y esperar a que se seque, o podéis acelerar el proceso de secado, ahora sí, artificialmente, con un secador. Lo que vamos a hacer es básicamente vamos a calentarlo o a modificarlo de tal forma que se endurezca y haga una película de goma sólida. Esto puede tardar un rato, porque sobre todo si tenéis mucho látex que os habéis dejado, puede ser que tarde un rato, efectivamente. Tened cuidado porque debajo del látex sólido se generarán bolsas de látex líquido que os pueden arruinar, o sea, no hagáis YIT y de pronto os encontréis con todo el follón. Con cuidado, pero la idea es eso, convertirlo en una película de plástico sólido y luego simplemente ir con cuidado, despegarla y arrancarla de un golpe. Y ya está. Sin más. Eso os ayudará a que todo el proceso de limpiado sea más fácil. Puede ser que a pesar de que toméis todas las precauciones posibles, se os atasque la pica. Con el propio caldo de los pinceles. El propio caldo de los pinceles puede ser nocivo para todo el tema de los fregaderos, porque el propio caldo de los pinceles tiene un poquillo de látex que se puede secar y hacer bolsas y tal. Entonces, yo lo que os sugiero es, con mucho cuidado y mucho tiento, una vez se haya ido el agua y hayáis limpiado todo, echar, si veis que se atasca, echar un poquitín de disolvente, algo que sepáis que disuelve látex, un disolvente universal, una cosa. Con cuidado, no tiréis un disolvente de PVC porque si no, adiós cañerías. Y eso, y simplemente pues echáis un poquitín para que el látex se purgue. O sea, se disuelva y se purgue. Y no os quede ahí un tapón de látex y agua.
Bueno, y aquí está la daga después del recubrimiento. Sinceramente no es mi mejor trabajo de látex, es bastante vasto, tiene aquí grumos, es bastante feorro, pero bueno. Pero la idea es bastante comprensible. Y nada, y ahora dejaremos esto reposar 24 horas, preferiblemente colgado de un apaño como ese, pero si no puede ser, lo podemos dejar apoyado con cuidado en algún lugar, con mucho cuidadito. Bueno, y con esto ya habéis visto cómo aplicar látex a armas del ARP. Ahora ya solo queda el sexto y último paso, que es dar los toques finales. Lo hubiera juntado en este vídeo, pero ya era un pelín demasiado largo, así que vamos a pasar al siguiente vídeo y último de esta pequeña miniserie.